Bueno, pues hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante. Y no es al espacio exterior, sino a una cosmología mucho más antigua, la historia de la creación según la Cábala. Con la ayuda de las ideas del gran estudioso Mario Saban, vamos a intentar explorar cómo esta tradición mística judía se enfrenta a la pregunta más grande de todas: ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? Venga, empezamos. Esta frase es que lo clava. Resume perfectamente el espíritu de lo que vamos a ver. Porque la Cábala no es solo un cuento sobre el origen del universo, no. Es más bien un mapa de un viaje que va de lo que está oculto a lo que se revela, del misterio al entendimiento. Vamos a quedarnos con esta idea, que va a ser como nuestro hilo conductor. A ver, para entender la creación, primero tenemos que hacer algo que es un poco raro. Tenemos que viajar a un estado que existía antes de cualquier antes. La Cábala arranca su relato en un plano que está más allá de la existencia, del tiempo y del espacio. A este estado se le llama Ein Sof. ¿Qué significa? Pues literalmente sin fin, o sea, el infinito. Y ojo, aquí hay que cambiar el chip. No estamos hablando de un Dios con forma o personalidad, para nada. El Ein Sof es la totalidad absoluta. Imaginad una luz que lo llena absolutamente todo, sin fisuras, una unidad tan completa que no hay nada fuera de ella. Claro, y aquí es donde nos encontramos con la primera gran paradoja. A ver, si el Ein Sof es una unidad perfecta, si es el todo, ¿cómo puede haber espacio para un universo, para planetas, para nosotros? En una totalidad absoluta no hay distinciones, no hay un yo y un tú, solo existe el uno. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo narices se crea algo a partir de esta plenitud total? Pues la respuesta que nos da la Cábala es, sinceramente, una de las ideas más audaces y elegantes de la historia del pensamiento. Porque la clave no es crear a partir de algo, sino crear haciendo un hueco dentro de ese algo. Es que esta es la cuestión, el meollo de todo el asunto. Si el infinito ya lo es todo, la creación de algo finito, algo separado, parece que es lógicamente imposible. Cualquier cosa que se creara ya sería, por definición, parte del infinito. Entonces, ¿cómo se resuelve este embrollo? La solución tiene un nombre, Sinzum. Quedaos con esta palabra porque el concepto es espectacular. El Ein Sof, en un acto de pura autolimitación, contrae su propia luz infinita. Ojo, que no es un evento físico, es un acto, digamos, metafísico. Es como si el infinito se retirara un poquito de un punto dentro de sí mismo para generar un espacio vacío a nivel conceptual. Y ese es el primer acto de la creación, hacer sitio. Y así de repente pasamos del mundo de Aleph, que es el mundo del uno, de la unidad perfecta, al mundo de Bet, el mundo del dos, de la dualidad. Porque ahora ya no solo tenemos al infinito, ahora tenemos al infinito y al vacío. Y por primera vez, antes del tiempo, existe la posibilidad de que haya una relación, una diferencia, un lugar donde puede empezar a existir algo finito. Venga, vamos a ver cómo sigue esto, porque una vez que tenemos el escenario montado, el drama cósmico no ha hecho más que empezar. La historia de cómo nuestro universo toma forma es casi una catástrofe cósmica. En este nuevo vacío conceptual, de momento, no hay nada. Hasta que el Ein Sof proyecta un único rayo de su luz. Se le llama Keter. Pero no es un chorro de luz sin más, no. Es una emanación medida, finita, diseñada específicamente para empezar a estructurar la realidad que está a punto de nacer. Es, por así decirlo, el plano de todo lo que va a existir. Y aquí es donde ocurre el evento clave, lo que se conoce como la ruptura de las vasijas o Shevirat HaKelim. La idea era que esta luz, el Kaf, llenase 10 recipientes o vasijas, las Sefirot, que iban a ser como el esqueleto de la realidad. El problema, que la luz era demasiado intensa, demasiado infinita para unas estructuras finitas. Las vasijas no pudieron aguantar la presión y estallaron. El resultado de esta catástrofe cósmica es, ni más ni menos, el mundo que conocemos. Una realidad fragmentada, una mezcla de luz y oscuridad, de chispas divinas que quedaron atrapadas entre los cascotes de las vasijas rotas, que la Cábala llama klipot o cáscaras. Y lo más fuerte es que nuestras propias almas, según esta visión, son exactamente eso, esas chispas divinas exiliadas que en el fondo anhelan regresar a su origen. Esta idea es fundamental, es la base de todo. No somos simplemente criaturas materiales. En esencia, somos partículas de la luz infinita original, atrapadas en la materia. Y claro, esto convierte toda esta historia cósmica en algo superpersonal y existencial. Explica ese anhelo que a veces se siente, esa sensación de que algo falta. Pero la historia no termina en una tragedia, ni mucho menos. De hecho, la ruptura no fue un accidente, sino una parte necesaria del plan. Y aquí es donde entramos nosotros. Esta fragmentación del mundo, en realidad, nos da un propósito cósmico. El objetivo de la vida humana, desde esta perspectiva, es el Tikkun Olam, o sea, la reparación del mundo.
Nuestra tarea es buscar esas chispas divinas que están ocultas en la existencia material, en la naturaleza, en otras personas, en nosotros mismos y reunirlas. Así que cada acto de bondad, cada momento de comprensión es en realidad un acto de reparación cósmica. Claro que, para poder manejar toda esta luz divina, necesitamos convertirnos en vasijas más fuertes. De ahí viene el término Kli, que se refiere a nuestra propia capacidad de recepción. El trabajo espiritual no consiste solo en encontrar la luz, sino en construir un contenedor psicológico, emocional, espiritual, que sea lo suficientemente fuerte y flexible como para albergarla sin volver a romperse. Vale, ¿y esto cómo se hace? Pues no se trata de irse a meditar a una montaña. Al contrario, se trata de elevar cada aspecto de la vida. Encontrar lo sagrado en una conversación, en el trabajo, en la comida. Consiste en expandir nuestra mente, en conectar de verdad con los demás, que al final son otras chispas, y en comprender que los opuestos, como la luz y la oscuridad, en realidad no son enemigos, sino partes de una unidad mayor. Y todo esto nos lleva a la última idea, que es quizás la más radical de todas, una redefinición completa de lo que significa la redención, o la famosa era mesiánica. La idea más común de un Mesías es la de una figura que vendrá de fuera, en el futuro, a salvar el mundo. Pues bien, la Cábala lo interioriza por completo. El mesianismo no es algo que esperamos pasivamente, es un potencial que está dentro de cada persona. No es un evento final, sino el proceso continuo de reparación y unificación que hacemos cada día. Y esta es la culminación de todo el sistema. Esta cita es asombrosa. Lo que sugiere es que la verdadera fuerza que nos impulsa no es la promesa de llegar a un destino final, sino la propia naturaleza inalcanzable del infinito. El Ein Sof, por definición, nunca puede ser abarcado por completo por algo finito como nosotros. Por lo tanto, el punto clave es que el camino es la meta. El proceso de buscar, de crecer, de unificar, de acercarse infinitamente al infinito, ese es el verdadero significado. Aquí no hay un fin del juego. El trabajo de la creación y la reparación es tan eterno como su fuente. Es un viaje de crecimiento espiritual que no tiene fin. Y terminamos con esta pregunta, para que le demos unas vueltas. Una de las ideas más profundas de la Cábala es que la creación es la forma que tiene el infinito de experimentarse a sí mismo en la finitud, a través de nuestros ojos, nuestros amores y nuestras luchas. Así que, mientras vivimos nuestra vida reparando nuestros pequeños rincones del universo, quizá estemos participando en algo muchísimo más grande, la autoconciencia del propio cosmos. Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos.